Cuenta también con un magíster en gestión urbana de la Universidad Piloto. Doctor Baena, bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, un cordial saludo. Me alegra compartir con ustedes en esta tarde. Saludo de una manera muy cordial al concejal Fabián Puentes y a cada uno de los presentes. Tengo entendido que está el señor senador Carlos Eduardo Guevara, lo mismo que la señora representante de la Cámara, la doctora Irma Luz Herrera, y pues en nombre de la ministra del Interior, la doctora Alicia Arango, saludarlos y felicitarlos por la convocatoria a este evento y también a todos los conferencistas y a todos los intervinientes en el mismo, a las comunidades, a quienes están participando de esta reunión, decirles que tener ya una ley que nos hable acerca de, de las oportunidades y condiciones de vida y derechos y la respectiva protección de la comunidad y de las personas que trabajan en el espacio público o que son conocidos como los vendedores informales, que tengan una ley en Colombia, que tengan ya un soporte legal, es un gran avance. ¿Por qué es un gran avance? Porque frente a este tema siempre ha habido muchísima discusión de muchos años atrás. Yo recuerdo que siempre las discusiones eran, bueno, pero el derecho al trabajo. Y por otro lado era, ¿y en qué queda el espacio público? Y parecía que estos dos derechos fueran irreconciliables y que en todo caso quedaran desconocidos de la existencia jurídica y de las oportunidades los vendedores informales. Entonces, como no teníamos ley ni teníamos ningún soporte, era muy difícil que los gobiernos, sobre todo los gobiernos locales, los alcaldes, pudieran aproximarse a esta temática y aunque es una realidad que todos sabemos que existe y que está presente en todos los municipios del país y que hay informalidad y que es la única manera como las personas encuentran un camino para poder subsistir, pues como que simplemente se decía, no, no existen, pero todos sabíamos que existían. Entonces decían, no, 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 no existen. Pero ¿cómo que no existen? Están ahí, sí, pero no, no existen para los programas sociales, ni existen para una protección social, para un mecanismo que les permita ahorrar para la vejez, para defender sus derechos y protegerlos y también tomar medidas para que no los vayan a explotar laboralmente o no. Entonces todo este tema estaba ahí y ya cuando sale la ley que impulsa el partido Mira en el Congreso de la República y que todo el Congreso aprobó, que es conocida como la ley Empanada pues que quedó con ese nombre también, un nombre muy que significa mucho porque significa el derecho de muchas personas que están luchando por ganarse la vida y que merecen un reconocimiento del Estado y una protección y un acompañamiento, pues en esta ley encuentran esa existencia en la vida jurídica, en el mundo jurídico, en el mundo de los derechos. Y por otro lado, también habilita el mecanismo de elaborar la política pública. Yo estaba en el Ministerio del Trabajo y ahí la ministra, la doctora Alicia Arango, me dijo, esta ley hay que apoyarla muchísimo. Ella era la ministra del Trabajo en aquel entonces, esa ley hay que trabajarla con el Congreso, con la bancada del partido Mira, con todos los congresistas que quieren trabajar el tema y vamos a apoyarla. Y la ley nos dejó una orden que era sacar adelante la política pública de vendedores informales y por supuesto pues era nuestro compromiso y ya no solo tener la ley,
donde nacen al mundo jurídico, donde se reconoce su existencia, que hasta ese momento su existencia había sido reconocida solo desde el punto de vista de la jurisprudencia, pero no desde el punto de vista de la ley, y ahora ya con la política pública, pues cuando uno habla de política pública habla de presupuesto. Nos presenta un panorama muy diferente, en donde ya los alcaldes tienen la jurisprudencia constitucional, pero tienen la ley y tienen una política pública, que estamos en proceso de socialización, de fortalecimiento, de escuchar a los vendedores informales, sus organizaciones, sus asociaciones. Y yo por eso felicito esta sesión, apreciado concejal Fabián Puentes y senador Guevara, representante Irma Luz Herrera, que me parece de la mayor importancia, y también con el acompañamiento de todos los actores, ¿no? Por ejemplo, aquí en el distrito en Bogotá, donde ha habido unos avances muy importantes, pero también hay muchas cosas por hacer. Pues contar con el gobierno distrital me parece importantísimo, tener al gobierno nacional, porque ese es un trabajo de todos. Entonces creo yo que es un avance fundamental en términos de reconocimiento de derechos, en términos, bajo ningún punto de vista, la negación del espacio público también como otro derecho, el entendimiento de que ahora sí hay herramientas jurídicas para balancear esa discusión eterna de dos derechos, el derecho al espacio público y el derecho al trabajo, y que con estas herramientas de la política pública y ante todo de la ley podemos balancear, y la jurisprudencia podemos balancear, pero la ley y la política pública nos presentan unos retos muy importantes desde el punto de vista de generarle oportunidades a los vendedores informales, de velar por sus derechos, de protegerlos, pero a la vez también, sobre todo en el ámbito de la protección social, me parece que es fundamental. Creo yo que todo este tema, que a propósito esta semana pues salió adelante el piso de protección social, ya fue reglamentado, ya el decreto fue expedido, el piso de protección social el piso mínimo de protección social había quedado reconocido en el Plan Nacional de Desarrollo. La OIT habla del piso de protección social, y son mecanismos de protección social cuando hay un jefe o hay un patrón, y hay gente que en el espacio público está en esa condición. Entonces es un tema que hay que revisar y examinar. Y también está el mecanismo de los BEPS, los beneficios económicos periódicos, que yo creo que ya lo han planteado ahora en la reunión, pero me parece que ahí hay un frente para trabajar arduamente. Y la proyección, también en el sentido de que no se trata de que la persona que está en la informalidad pues vaya a estar en la informalidad toda la vida, sino que con programas que avancen desde el Estado, desde las entidades territoriales, el reto es poder buscar la manera para que se dé una formalización, y para que al darse esa formalización pues también todas estas garantías de protección social pues se incrementen y se nivelen con el resto de la población que está en formalidad. Por eso es que hay que apostarle a la formalidad, porque si nos quedamos en la informalidad pues nos vamos a quedar sin protección social, pero si nos volvemos formales pues vamos a tener los mismos derechos y las mismas garantías como debe ser dentro de lo que es la formalidad y la protección social. Pero en una transición, el piso mínimo de protección social que fue expedido esta semana, ya fue firmado el decreto por el señor presidente de la República, y el mecanismo de los BEPS son opciones concretas de entrar a proteger a todas estas comunidades. Se está haciendo un trabajo grande también con el DNP, con el DANE, con el Ministerio del Interior ahora. Nosotros estamos en el Ministerio del Interior, la ministra Alicia Arango está muy comprometida con este tema. Desde la Dirección de Derechos Humanos estamos trabajando, y en el Viceministerio para la Participación e Igualdad de Derechos, pues de verdad es una oportunidad inmensa poder reconocer esos derechos.
que tienen los vendedores informales, ahora por ley y ahora por política pública. Y el reto es poder a esta política pública conseguirle presupuesto y trabajar muy de la mano con los alcaldes, con las entidades territoriales, porque las políticas suponen que va a haber presupuesto y que va a haber plan de acción. Avanzar también en el plan de acción y lo que sería el reto de la implementación de esta política pública que va a ser la herramienta para generar esa igualdad de derechos y ese reconocimiento de derechos y ese proceso de transición hacia la formalidad que tanto han necesitado desde hace muchísimos años los trabajadores informales y que ahora es una realidad en nuestro país. Entonces, aprovechemos esta herramienta que tenemos, que no existía, no la había, ya es una realidad la ley, y aprovechemos esta herramienta, la política pública que no existía y es una realidad y tiene todo el anclaje en la ley. De modo que cuenten con nosotros desde el Ministerio del Interior para acompañar todo este proceso. El señor ministro del Trabajo también, la doctora Marta Liliana Gudelo, directora de Empleo, el señor viceministro de Empleo, el doctor Andrés Felipe Uribe, y todos los presentes de la mano con el Congreso de la República, con los congresistas y los alcaldes y la organización de la sociedad civil, las organizaciones y los expertos que cada día nos ilustran. Estamos ante una oportunidad que debemos aprovechar. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo para todos y felicitaciones.